LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir bajo la sombra de grandes promesas y aún así encontrar un destino propio? En nuestro video de hoy, nos adentramos en la vida de un personaje profundamente complejo y enigmático de la Biblia, Ismael, el primogénito de Abraham. Conocido no solo por su nacimiento en medio de la desesperación, sino también por su legado como padre de una gran nación, la historia de Ismael es una de conflicto, fe y supervivencia. Desde su expulsión al desierto junto a su madre Agar, hasta convertirse en un líder de un pueblo próspero, la vida de Ismael está llena de desafíos que nos invitan a reflexionar sobre la justicia divina y la misericordia. Pero, ¿quién era realmente Ismael? ¿Cómo encontró propósito en medio del rechazo? ¿Y qué lecciones podemos aprender hoy de su resiliencia y su lugar en el plan de Dios? Prepárate para explorar los secretos ocultos y las lecciones poderosas detrás de este hombre que, a pesar de no ser el hijo de la promesa, dejó una huella indeleble en la historia y en la fe. Ismael, el hijo primogénito de Abraham, ha sido un personaje de gran controversia y profundidad dentro de las narrativas bíblicas. A menudo considerado una figura secundaria en comparación con Isaac, el hijo prometido de Abraham, Ismael emerge de las sombras como un personaje que simboliza las luchas humanas con la fe, la esperanza y el rechazo. Su nacimiento, fruto de la unión entre Abraham y Agar, la sierva egipcia de Sara, se produjo en un momento de profunda desesperación y duda sobre la promesa divina. Dios había asegurado a Abraham que tendría un hijo con su esposa Sara, pero con el paso de los años y la aparente demora del cumplimiento de esta promesa, la paciencia de ambos se agotó. La decisión de Sara de ofrecer a su sierva como madre sustituta, una práctica común en la época, fue un acto de desesperación que cambió el curso de sus vidas y marcó el inicio de una serie de eventos que tendrían repercusiones a lo largo de la historia. La historia de Ismael, a pesar de no estar en el centro de la narrativa bíblica como su hermano Isaac, está impregnada de desafíos, conflictos y promesas divinas que resuenan hasta el día de hoy. Este video busca desentrañar esos aspectos ocultos y profundizar en el secreto oscuro que rodea la vida de Ismael, explorando cómo su existencia y legado han moldeado generaciones enteras, y continúan influenciando la humanidad de manera profunda. En la vasta narrativa bíblica, la historia de Ismael emerge en un momento crucial para Abraham y Sara, quienes ya eran ancianos y todavía no habían visto cumplida la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo, pero a medida que pasaban los años sin que Sara quedara embarazada, la desesperación comenzó a arraigar en sus corazones. En ese contexto, Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos y sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia. Esta propuesta, aunque común en la cultura de la época, era una clara muestra de la impaciencia y falta de fe en la promesa de Dios.
El nacimiento de Ismael fue visto como una solución temporal al problema de la falta de un heredero, pero también fue el comienzo de una serie de conflictos que pondrían a prueba las relaciones familiares y la fe de Abraham. La decisión de Sara no solo refleja la presión cultural por tener descendencia, sino también la tensión interna entre la fe en las promesas de Dios y la necesidad humana de ver resultados tangibles. En el contexto de las antiguas sociedades patriarcales, la descendencia era de suma importancia, especialmente para asegurar la continuidad del linaje y la herencia. En tales culturas, la esterilidad se consideraba una maldición o un signo de desaprobación divina, y las mujeres que no podían concebir a menudo sufrían grandes presiones sociales y personales. En este marco, era una práctica aceptada que una esposa infértil ofreciera a su sierva como concubina a su esposo, permitiéndole así engendrar un heredero a través de ella. Este arreglo legal y social, aunque pragmático, introducía complicaciones emocionales y relacionales dentro del hogar. En el caso de Abraham, esta decisión no solo afectó su relación con Sara, sino que también estableció una dinámica de poder y resentimiento entre Sara y Agar, que culminaría en conflictos posteriores. La llegada de Ismael, por lo tanto, no solo fue un evento personal sino también un reflejo de las complejas costumbres y expectativas de la época. Estas prácticas, aunque aceptadas culturalmente, plantearon desafíos significativos en la vida de aquellos involucrados, especialmente cuando se trataba de cuestiones tan profundas como la fe y la promesa divina. El nacimiento de Ismael no trajo la paz y la satisfacción que Sara había anticipado. En cambio, agravó las tensiones dentro de la familia de Abraham. Inicialmente, Sara había apoyado la unión de Abraham con Agar, creyendo que era la solución a su problema de infertilidad. Sin embargo, después del nacimiento de Ismael, Sara comenzó a sentir celos y resentimiento hacia Agar, quien ahora había dado a Abraham algo que ella no podía, un hijo. Este cambio en la dinámica familiar fue inevitable. Agar, sabiendo que había dado a luz al primogénito de Abraham, pudo haber mostrado un sentido de superioridad, lo que solo intensificó el resentimiento de Sara. Este conflicto interno, alimentado por el resentimiento y los celos, alcanzó su punto culminante cuando Sara exigió la expulsión de Agar e Ismael del campamento familiar. Esta expulsión no solo fue un acto de desdén hacia Agar e Ismael, sino que también reflejó el profundo dolor y la inseguridad de Sara. Para Abraham, la decisión fue desgarradora, ya que significaba despedirse de su hijo primogénito, a quien amaba. Este conflicto familiar es un ejemplo claro de cómo las decisiones tomadas por desesperación e impaciencia pueden llevar a consecuencias dolorosas y divisivas dentro de la familia. A pesar de ser el primogénito de Abraham, Ismael no fue el hijo a través del cual se cumpliría la promesa de Dios. Sin embargo, esto no significaba que Dios lo desechara por completo. En un acto de gracia, Dios también hizo promesas concernientes a Ismael, asegurando a Abraham que su hijo, aunque no el heredero del pacto, sería el padre de una gran nación. Esta promesa de Dios a Ismael es significativa porque demuestra que aunque Ismael fue rechazado como el portador del pacto divino, no fue abandonado. Dios le prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y que, a través de él, surgiría una gran nación. Este acto de bendición a Ismael, a pesar de no estar en la línea del pacto, subraya la naturaleza inclusiva del amor de Dios y su capacidad para bendecir incluso a aquellos que no están en el centro de su plan redentor. La promesa de Dios a Ismael fue cumplida cuando éste se convirtió en el padre de 12 príncipes y su descendencia se multiplicó, estableciendo una gran nación.
Esta parte de la historia de Ismael nos enseña que Dios tiene un propósito para cada persona, independientemente de su posición en la narrativa divina principal. El nacimiento de Isaac fue un evento que cambió radicalmente la dinámica dentro de la familia de Abraham. Isaac, el hijo prometido de Sara, finalmente había llegado, cumpliendo la promesa de Dios después de muchos años de espera. Sin embargo, la llegada de Isaac también marcó el inicio de una serie de eventos que llevarían a la expulsión de Ismael. Sara, ahora madre del hijo prometido, comenzó a ver a Ismael como una amenaza a la herencia de Isaac. Aunque Ismael era mayor y el primogénito de Abraham, Sara temía que compartiera la herencia con su hijo. Este temor la llevó a exigir que Abraham expulsara a Agar e Ismael del campamento. La petición de Sara fue una expresión de su deseo de proteger a Isaac y asegurarse de que él, y solo él, fuera el heredero de todas las promesas y bendiciones de Abraham. Para Abraham, la decisión de expulsar a su hijo primogénito fue un acto de obediencia a Dios, quien le aseguró que Ismael también sería bendecido y que no debía preocuparse por su futuro. Este evento es fundamental en la narrativa de Ismael, ya que su expulsión marcó el comienzo de una vida independiente de la familia de Abraham, en la que tendría que confiar en la promesa de Dios para su supervivencia y prosperidad. Después de su expulsión, Agar e Ismael vagaron por el desierto de Beerseba, una región inhóspita y desolada. La vida en el desierto era difícil y llena de peligros, especialmente para una madre sola con su hijo. La situación se volvió desesperada cuando se quedaron sin agua, un recurso vital en el árido entorno del desierto. En un momento de desesperación total, Agar, incapaz de ver a su hijo morir de sed, lo dejó bajo un arbusto y se apartó a cierta distancia para no presenciar su muerte. Este acto de desesperación muestra la profunda angustia de Agar, una madre que no podía soportar la idea de perder a su hijo en medio del desierto. Sin embargo, en este momento de máxima desesperación, Dios escuchó el llanto de Ismael y envió un ángel para consolar a Agar y mostrarle un pozo de agua cercano. Este milagro no solo salvó la vida de Ismael, sino que también reafirmó la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. Este evento es simbólico de la intervención divina en los momentos de mayor necesidad y subraya cómo Dios provee incluso en las circunstancias más desesperadas. La expulsión de Ismael es un poderoso símbolo de rechazo y marginación, una experiencia que muchos enfrentan en sus propias vidas. Ismael, aunque era el primogénito de Abraham, fue rechazado en favor de Isaac, el hijo de la promesa. Este acto de rechazo es emblemático de cómo las personas a menudo son marginadas o consideradas menos importantes en la narrativa más amplia de la vida. Sin embargo, la historia de Ismael también resalta el cuidado y la atención de Dios hacia aquellos que son rechazados por otros. Aunque Ismael fue expulsado de la casa de Abraham, Dios no lo abandonó. En cambio, Dios se acercó a él en su momento de necesidad, mostrando su disposición a cuidar de los marginados y desposeídos. Esta historia nos enseña que, incluso cuando los seres humanos rechazan a alguien, Dios continúa viendo su valor y propósito. La experiencia de Ismael es un recordatorio de que el rechazo por parte de los hombres no significa el abandono por parte de Dios, quien siempre tiene un plan para aquellos que son marginados. El pozo en el desierto donde Dios salvó a Ismael es más que una simple fuente de agua, es un símbolo poderoso de esperanza y provisión divina. En la Biblia, los pozos a menudo representan lugares de encuentro con Dios y de bendición, y en el caso de Ismael, el pozo fue un recordatorio tangible de la presencia y la provisión de Dios en su vida.
En medio del desierto, un lugar de muerte y desesperación, el pozo se convirtió en un símbolo de vida y esperanza renovada. Este evento no solo salvó la vida de Ismael y Agar físicamente, sino que también renovó la promesa de Dios a Ismael de que sería el padre de una gran nación. El pozo es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios puede proporcionar un camino de escape y una fuente de esperanza. Este simbolismo es relevante para todos aquellos que enfrentan situaciones difíciles, recordándoles que Dios no los ha olvidado y que su provisión está siempre al alcance. Aunque Ismael no fue el hijo a través del cual se cumplirían las bendiciones de Dios a Abraham, Dios aún hizo una promesa significativa a su favor. Dios prometió a Abraham que haría de Ismael una gran nación, y esta promesa fue cumplida cuando Ismael se convirtió en el padre de 12 príncipes, quienes establecieron una gran nación en el desierto de Parán. La promesa de Dios a Ismael es una muestra de su gracia y disposición para bendecir incluso a aquellos que no forman parte del pacto redentor principal. A través de Ismael, Dios extendió su bendición a una gran cantidad de personas que habitaron la península arábiga y más allá. Esta bendición no solo proporcionó a Ismael un futuro próspero, sino que también aseguró que su nombre y su legado perduraran a lo largo de la historia. La historia de Ismael nos enseña que la bendición de Dios no se limita solo a unos pocos elegidos, sino que puede extenderse de manera amplia y generosa a todos aquellos que están dispuestos a recibirla. A pesar de la bendición que Dios otorgó a Ismael, es importante notar que él no heredó el pacto que Dios había establecido con Abraham, que fue transmitido a través de Isaac y su descendencia. El pacto de Dios, que incluía la promesa de una tierra y la bendición de todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, fue reservado para Isaac y sus descendientes. Este hecho subraya la distinción entre la bendición general de Dios, que puede ser otorgada a muchas personas, y el pacto específico de redención, que fue transmitido a través de una línea específica. La vida de Ismael nos enseña que, aunque no todos están llamados a ser parte del pacto redentor, todos pueden recibir bendiciones de Dios en sus vidas. Esta distinción es importante para entender cómo Dios opera en el mundo, bendiciendo a muchas personas de diversas maneras, pero reservando su pacto redentor para aquellos que están en la línea directa de su promesa. La historia de Ismael nos muestra que, aunque él fue excluido del pacto principal, no fue excluido del cuidado y la bendición de Dios. La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que la bendición de Dios no está limitada solo a aquellos que son parte del pacto redentor. Aunque Ismael fue rechazado como el heredero del pacto de Abraham, Dios lo bendijo de otras maneras significativas. Este acto de bendición a pesar del rechazo es un reflejo de la naturaleza inclusiva del amor de Dios. En la narrativa bíblica, Ismael representa a aquellos que, aunque no son elegidos para llevar adelante el pacto divino, aún son bendecidos y utilizados por Dios para cumplir su propósito en el mundo. Esta historia nos desafía a reconsiderar nuestras propias ideas sobre quién es bendecido por Dios y cómo opera su gracia. Ismael es un recordatorio de que la bendición de Dios puede extenderse más allá de los límites que a menudo establecemos, incluyendo a aquellos que están en los márgenes de la narrativa principal. Ismael, como padre de una gran nación, representa a aquellos que, aunque no están directamente en la línea de la promesa de salvación, todavía juegan un papel importante en la historia divina. Su vida es un testimonio de que Dios tiene planes y propósitos incluso para los que están en los márgenes de la narrativa principal.
En la historia de Ismael, vemos cómo Dios extiende su influencia y bendición más allá de los límites de Israel, mostrando que su preocupación y amor abarcan a todas las naciones. Este simbolismo es importante porque nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras categorías humanas, sino que actúa de acuerdo a su soberana voluntad, utilizando a personas y naciones de diversas maneras para cumplir su propósito en el mundo. La vida de Ismael es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar a aquellos que están fuera del centro de la narrativa redentora para cumplir sus propósitos más amplios en la historia de la humanidad. Ismael es reconocido en la Biblia como el padre de los ismaelitas, una gran nación que habitó el desierto de Parán y se extendió por la península arábiga. Los ismaelitas, como descendientes directos de Ismael, jugaron un papel significativo en la historia del Medio Oriente, influyendo en la cultura y las religiones de la región. La descendencia de Ismael no solo sobrevivió, sino que prosperó, cumpliendo la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Los ismaelitas fueron conocidos como comerciantes y guerreros, y sus interacciones con otras naciones, incluyendo a los israelitas, están documentadas en las Escrituras. Este legado de Ismael muestra cómo Dios cumple su promesa de bendición, asegurando que su nombre y su descendencia perduren a lo largo de la historia. La influencia de los ismaelitas se extendió mucho más allá de sus fronteras originales, dejando una marca duradera en la historia del Medio Oriente y en la historia global. La rivalidad entre Ismael e Isaac no se limitó solo a su generación, sino que también se reflejó en las relaciones históricas y culturales entre sus descendientes. A lo largo de la historia, las tensiones entre los descendientes de Ismael, que habitaban principalmente en las regiones árabes, y los descendientes de Isaac, los israelitas, han sido una constante en el desarrollo del Medio Oriente. Este conflicto, que tiene sus raíces en las tensiones familiares de Abraham, se ha manifestado en guerras, disputas territoriales y diferencias religiosas que han persistido a lo largo de los siglos. La historia de Ismael e Isaac nos muestra cómo los conflictos familiares pueden tener repercusiones a largo plazo, afectando no solo a las personas involucradas, sino también a sus descendientes y a las naciones que surgen de ellos. Esta rivalidad es un recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas y cómo los eventos del pasado pueden influir en las dinámicas actuales. Ismael e Isaac simbolizan la dualidad de la herencia y el conflicto entre las naciones que descienden de ellos. Mientras que Isaac representaba la línea del pacto redentor, Ismael representaba la bendición de Dios extendida fuera de esa línea. Esta dualidad es un reflejo de cómo las promesas de Dios pueden manifestarse de maneras diferentes, creando tensiones, pero también cumpliendo sus propósitos en el mundo. La historia de Ismael e Isaac es un recordatorio de que las bendiciones de Dios no son exclusivas de una sola línea o grupo, sino que pueden extenderse de maneras inesperadas y en direcciones diversas. Esta dualidad subraya la complejidad del plan divino y cómo Dios puede trabajar en múltiples niveles para cumplir su voluntad en la tierra. La relación entre Ismael e Isaac también nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias herencias y las tensiones que pueden surgir de ellas. A pesar del conflicto, Ismael e Isaac también comparten un destino común como hijos de Abraham. Ambos fueron bendecidos por Dios, y ambos jugaron un papel importante en la historia de la humanidad. Su historia nos recuerda que, aunque diferentes en su relación con Dios, ambos tienen un lugar en su plan global. Este destino compartido es un recordatorio de la soberanía de Dios y de su capacidad para trabajar a través de personas y naciones diversas para cumplir sus propósitos.
La vida de Ismael e Isaac nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte del plan de Dios y tenemos un papel que desempeñar en su narrativa más amplia. Esta lección es especialmente relevante en un mundo dividido, donde las tensiones y los conflictos son comunes y donde necesitamos recordar que, en última instancia, todos somos parte de la misma familia humana, creada por Dios para cumplir su propósito en la tierra. La historia de Ismael nos ofrece valiosas lecciones espirituales sobre el valor de aquellos que son marginados o rechazados. En muchas sociedades, aquellos que no se ajustan a las normas o expectativas establecidas a menudo son relegados a los márgenes, considerados menos importantes o dignos de atención. Ismael, aunque fue el primogénito de Abraham, fue rechazado en favor de Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, su historia demuestra que el rechazo por parte de los hombres no es sinónimo de rechazo por parte de Dios. En su momento de mayor necesidad, cuando fue expulsado junto a su madre al desierto, Dios intervino para salvarlo y asegurarle un futuro próspero. Esta intervención divina subraya un principio espiritual fundamental: Dios valora a todos, independientemente de cómo sean percibidos por los demás. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. La vida de Ismael es un testimonio del cuidado constante de Dios por los marginados y un recordatorio de que cada vida tiene un propósito y un valor inherente en el plan divino. En un mundo que a menudo excluye a los débiles y los vulnerables, la historia de Ismael nos llama a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y a buscar formas de incluir y valorar a todos en nuestras comunidades. La historia de Ismael también nos enseña sobre la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus promesas. A lo largo de la narrativa bíblica, vemos cómo Dios maneja los eventos de la historia humana para cumplir su voluntad, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra de su plan. Aunque Ismael no fue el hijo a través del cual se cumpliría el pacto redentor, Dios cumplió su promesa de hacer de él una gran nación. Este cumplimiento de la promesa subraya que Dios es fiel y soberano y que sus planes no pueden ser frustrados por las acciones humanas. La vida de Ismael nos recuerda que, aunque no siempre entendamos cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, podemos confiar en que Él está cumpliendo su voluntad y sus promesas. Esta lección es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre o cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. La soberanía de Dios nos da la confianza de que, sin importar las circunstancias, su voluntad se cumplirá en nuestras vidas y en el mundo. Ismael es una figura central en el Islam, donde es considerado un profeta y ancestro de los árabes. Su historia, aunque tiene sus raíces en la narrativa bíblica, ha influido profundamente en la identidad religiosa y cultural de millones de personas en todo el mundo. En el Islam, Ismael es visto como un modelo de fe y obediencia a Dios, y su vida es conmemorada cada año durante la celebración del Eid al-Adha, una de las festividades más importantes en el calendario islámico. La historia de Ismael en el Islam resalta su papel como el antepasado de Mahoma, el profeta del Islam, y como un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Esta conexión entre Ismael y el Islam subraya la importancia de su legado en la historia mundial y cómo su vida ha influido en la formación de una de las religiones más grandes del mundo. La relevancia cultural y artística de Ismael también se refleja en la literatura, la poesía y el arte islámico, donde su historia es interpretada y celebrada de diversas maneras. La historia de Ismael ha sido interpretada en la literatura,
el arte y la teología como un símbolo de la lucha por la identidad, el conflicto entre hermanos y el poder de la promesa divina. Su vida, aunque a menudo se considera secundaria en la narrativa bíblica, sigue siendo relevante en las discusiones sobre la fe, la herencia y la redención. En la literatura cristiana, la historia de Ismael ha sido utilizada para explorar temas como el rechazo, la promesa divina y la soberanía de Dios. En el arte, Ismael ha sido representado en una variedad de formas, desde pinturas y esculturas hasta interpretaciones dramáticas que destacan los momentos clave de su vida, como su expulsión al desierto y su salvación por parte de Dios. Estas representaciones subrayan la importancia continua de su historia en la cultura cristiana y cómo sigue inspirando a aquellos que buscan comprender las complejidades de la vida y la fe. La influencia de Ismael en la narrativa bíblica también se extiende a las discusiones teológicas sobre la elección divina y la inclusión de los marginados en el plan de Dios. Ismael, desde el momento de su nacimiento, se enfrentó a un destino complicado como el hijo de Abraham, pero no de su esposa Sara. Su vida fue marcada por la exclusión y el rechazo, primero como el hijo no deseado de una sierva y luego como el primogénito que fue desplazado por el hijo de la promesa, Isaac. Sin embargo, la historia de Ismael no es solo una narrativa de rechazo, sino también una de bendición y propósito divino. A través de su vida, vemos cómo Dios puede tomar a aquellos que han sido marginados y utilizarlos de maneras poderosas para cumplir su voluntad. Ismael, a pesar de ser rechazado como el heredero del pacto, fue bendecido por Dios con la promesa de ser el padre de una gran nación. Este acto de bendición subraya un principio espiritual importante: en el plan de Dios, nadie es insignificante o desechable. La vida de Ismael es un recordatorio de que, aunque no todos están llamados a un papel central en la narrativa redentora, todos tienen un lugar y un propósito en el plan de Dios. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que se sienten excluidos o marginados en sus propias vidas, recordándoles que Dios tiene un propósito para ellos y que pueden ser usados por Él de maneras sorprendentes. La historia de Ismael nos desafía a considerar nuestra misión de incluir y valorar a los que están en los márgenes. En un mundo donde las diferencias a menudo conducen a la exclusión y la marginación, la vida de Ismael nos llama a ser conscientes de las promesas de Dios a todos los pueblos y a reconocer el valor de cada vida en el plan divino. Esta misión de inclusión es esencial para la Iglesia y para cada creyente, ya que refleja el corazón de Dios hacia los marginados y desposeídos. La historia de Ismael nos enseña que Dios no hace acepción de personas y que su bendición puede extenderse a todos, independientemente de su posición en la sociedad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir su ejemplo de amor e inclusión, buscando formas de acoger a aquellos que han sido rechazados por otros y recordándoles que tienen un lugar en la familia de Dios. Esta misión es especialmente relevante en un mundo que está cada vez más dividido por las diferencias culturales, sociales y económicas, y donde la Iglesia tiene la oportunidad de ser un faro de inclusión y amor para todos. La vida de Ismael es un ejemplo notable de resiliencia en medio de la adversidad. Desde su nacimiento, enfrentó desafíos significativos, incluidos el rechazo por parte de su propia familia y la expulsión al desierto, donde su vida estuvo en peligro. A pesar de estos obstáculos, Ismael sobrevivió y prosperó, cumpliendo la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Su capacidad para perseverar en medio de las dificultades es un testimonio de su fe y determinación. La historia de Ismael nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas en nuestra vida,
podemos encontrar fuerza y esperanza en las promesas de Dios. Esta resiliencia es un modelo para todos los que enfrentan adversidades, recordándoles que, con la ayuda de Dios, pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. Ismael es un ejemplo de cómo la fe en Dios puede sostenernos en tiempos de crisis y cómo la resiliencia espiritual puede llevarnos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Como padre de una gran nación, Ismael asumió un rol de liderazgo que tuvo un impacto duradero en la historia. Su liderazgo no solo afectó a su propia familia, sino que también influyó en las naciones que surgieron de su linaje. Este liderazgo vino con una gran responsabilidad, ya que sus decisiones y acciones tuvieron repercusiones que se extendieron a lo largo de generaciones. La historia de Ismael nos recuerda que el liderazgo no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Aquellos que están en posiciones de liderazgo deben ser conscientes de cómo sus acciones pueden influir en los demás y en las generaciones futuras. El liderazgo espiritual, en particular, requiere una dependencia continua de Dios y un compromiso con su voluntad, sabiendo que nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. La historia de Ismael es un recordatorio de la importancia del liderazgo basado en la fe y la responsabilidad, y de cómo nuestras vidas pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito en el mundo. La vida de Ismael nos ofrece una lección importante sobre la distinción entre la bendición general de Dios y su promesa redentora específica. Aunque Ismael fue bendecido con prosperidad y descendencia, no fue el heredero del pacto que Dios había establecido con Abraham. Este pacto, que incluía la promesa de una tierra y la bendición de todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, fue transmitido a través de Isaac y su linaje. This episode is brought to you by Cologuard. If you recorded songs off the radio for a mixtape, it might be time to screen for colon cancer. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off, and you start screening right from your home. It's just 3 simple steps: set up, sample, and ship. If you're 45 or older and at average risk, ask your doctor about the Cologuard test. Available by prescription only. Learn more or request a prescription at Cologuard.com/podcast. La vida de Ismael subraya la importancia de entender que, aunque Dios bendice a muchos, su pacto redentor tiene un propósito y una línea específica. Sin embargo, esta distinción no disminuye el valor de las bendiciones que Dios otorgó a Ismael. La historia de Ismael nos enseña que Dios puede operar en diferentes niveles, bendiciendo a las personas de diversas maneras, incluso cuando no forman parte del pacto redentor principal. Esta lección es crucial para entender cómo Dios trabaja en el mundo, distribuyendo sus bendiciones de manera amplia y generosa, pero reservando su pacto redentor para aquellos que están en la línea directa de su promesa. La historia de Ismael nos muestra que, aunque él fue excluido del pacto principal, no fue excluido del cuidado y la bendición de Dios. La historia de Ismael también nos enseña sobre el propósito de Dios en la diversidad. A través de Ismael, Dios mostró que su plan y propósito no se limitan a una sola nación o grupo de personas. Aunque Ismael no fue parte del pacto redentor, su vida y descendencia fueron bendecidas por Dios, lo que subraya la amplitud del amor y la gracia divina. Esta diversidad en el plan de Dios refleja su deseo de incluir a todas las naciones en su propósito divino. La vida de Ismael es un recordatorio de que Dios tiene un propósito para todas las personas, independientemente de su origen o posición en la narrativa bíblica. Esta lección es especialmente relevante en un mundo cada vez más globalizado, donde las diferencias culturales, étnicas y religiosas son comunes.
La historia de Ismael nos desafía a reconocer y valorar la diversidad en el plan de Dios y a buscar formas de incluir y bendecir a todos, independientemente de sus antecedentes o creencias. Este enfoque inclusivo es esencial para cumplir la misión de la Iglesia en un mundo diverso y pluralista. La exclusión de Ismael de la línea del pacto redentor puede parecer injusta a primera vista, especialmente cuando consideramos que él fue el primogénito de Abraham. Sin embargo, este acto subraya la justicia divina en la elección soberana de Dios. En la narrativa bíblica, la elección de Isaac como el heredero del pacto no fue un acto arbitrario, sino parte del plan divino para llevar adelante la línea de redención que culminaría en la venida de Cristo. Aunque Ismael fue excluido de este pacto específico, no fue abandonado por Dios. En cambio, Dios lo bendijo con una descendencia numerosa y un futuro próspero. Esta historia nos enseña que la justicia de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos, pero siempre es justa y fiel a su plan redentor. La vida de Ismael es un recordatorio de que, aunque no todos están llamados a un papel central en la narrativa redentora, todos son valiosos a los ojos de Dios y pueden recibir su justicia de diferentes maneras. Esta lección es crucial para entender cómo opera la justicia divina en un mundo donde las apariencias pueden engañar y donde la elección soberana de Dios puede parecer injusta a los ojos humanos. La intervención de Dios para salvar a Ismael en el desierto es un poderoso testimonio de su misericordia hacia aquellos que están en situaciones de desesperación. Cuando Agar e Ismael fueron expulsados al desierto, su situación parecía desesperada, sin recursos ni esperanza de supervivencia. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, Dios intervino para salvar sus vidas, mostrando su compasión y cuidado por los que están en los márgenes. Este acto de misericordia subraya la naturaleza compasiva de Dios, quien cuida de todos sus hijos, independientemente de su lugar en la narrativa principal. La historia de Ismael nos recuerda que la misericordia de Dios no está limitada por las circunstancias y que Él está siempre dispuesto a intervenir en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que se sienten abandonados o marginados, recordándoles que Dios está con ellos y que su misericordia es suficiente para sostenerlos en cualquier situación. La historia de Ismael es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la misericordia de Dios puede abrir un camino de esperanza y renovación. La historia de Ismael nos invita a reflexionar sobre la inclusión en nuestra espiritualidad. En un mundo donde las diferencias culturales, étnicas y sociales a menudo conducen a la exclusión, la vida de Ismael nos desafía a adoptar una espiritualidad inclusiva que refleje el corazón de Dios hacia todos los pueblos. Ismael, aunque fue excluido de la línea del pacto redentor, fue bendecido y cuidado por Dios, lo que subraya la importancia de valorar y acoger a aquellos que están en los márgenes de nuestras comunidades. La espiritualidad inclusiva es esencial para la Iglesia contemporánea, ya que refleja el amor de Dios por toda la humanidad y su deseo de que todos sean parte de su familia. La historia de Ismael nos llama a reconocer y valorar la diversidad en nuestras comunidades de fe y a buscar formas de incluir y bendecir a todos, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Esta lección es crucial para construir comunidades de fe que sean acogedoras, amorosas y comprometidas con la misión de Dios en el mundo. Ismael también nos enseña sobre la importancia de la fe en medio de la adversidad. Su vida fue marcada por desafíos significativos, desde el rechazo y la expulsión hasta la lucha por la supervivencia en el desierto. Sin embargo,
A lo largo de su vida, Ismael mostró una fe inquebrantable en Dios, confiando en su provisión y promesas, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Esta fe es un ejemplo poderoso para todos los que enfrentan pruebas y desafíos en su propia vida. La historia de Ismael nos recuerda que la fe en Dios puede sostenernos en los momentos más oscuros y que, a través de la fe, podemos encontrar esperanza y fortaleza para superar cualquier obstáculo. En un mundo lleno de incertidumbre y dificultades, la fe en Dios es esencial para navegar por las complejidades de la vida y para encontrar paz y propósito en medio de las pruebas. La vida de Ismael es un testimonio de cómo la fe en Dios puede llevarnos a la bendición y a la prosperidad, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La historia de Ismael nos desafía a considerar cómo tratamos a los que son diferentes o que parecen estar fuera de los círculos principales de la fe. En la narrativa bíblica, Ismael fue rechazado y excluido en favor de Isaac, pero aún así fue bendecido y cuidado por Dios. Esta historia nos llama a ser conscientes de las maneras en que podemos estar excluyendo a otros en nuestras propias vidas y comunidades, y a buscar formas de incluir y valorar a todos. El desafío de la exclusión es especialmente relevante en un mundo donde las divisiones sociales, culturales y religiosas son comunes, y donde muchas personas se sienten marginadas o no valoradas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de inclusión, extendiendo el amor de Dios a todos, independientemente de sus antecedentes o creencias. La historia de Ismael nos enseña que, aunque algunas personas pueden ser excluidas de ciertos roles o posiciones, todos son valiosos a los ojos de Dios y merecen ser tratados con dignidad y respeto. Este desafío ético es crucial para construir comunidades de fe que sean acogedoras, inclusivas y comprometidas con la misión de Dios en el mundo. Ismael también nos invita a reflexionar sobre la diversidad en la fe. Su vida subraya la importancia de reconocer la diversidad de experiencias y caminos en el plan de Dios y de valorar cómo cada persona contribuye al mosaico más amplio de la historia divina. La diversidad en la fe no es solo una cuestión de inclusión, sino también de enriquecimiento. Cada persona, con sus experiencias únicas y perspectivas diferentes, aporta algo valioso a la comunidad de fe. La historia de Ismael nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras categorías humanas, sino que actúa de acuerdo a su soberana voluntad, utilizando a personas y naciones de diversas maneras para cumplir su propósito en el mundo. Esta lección es esencial para construir comunidades de fe que sean vibrantes, dinámicas y representativas de la diversidad del cuerpo de Cristo. La diversidad no solo enriquece nuestras comunidades, sino que también refleja la plenitud del plan de Dios y su deseo de incluir a todos en su propósito divino. Ismael, como hijo de Abraham pero nacido de una sierva, enfrentó un conflicto de identidad desde su nacimiento. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su lugar en la familia de Abraham y en la promesa de Dios. Este conflicto de identidad es un tema recurrente en su historia, reflejando la lucha de muchos por encontrar su lugar en el mundo. Desde temprana edad, Ismael tuvo que enfrentarse al hecho de que, aunque era el primogénito de Abraham, no era el hijo de la promesa, y esto afectó profundamente su sentido de identidad y pertenencia. Este conflicto de identidad se vio agravado por la tensión entre Sara y Agar, que culminó en su expulsión al desierto. La vida de Ismael es un reflejo de la lucha que muchos enfrentan para encontrar su identidad en medio de circunstancias difíciles y relaciones complicadas.
Esta búsqueda de identidad es un tema universal que resuena con personas de todas las épocas y culturas, y la historia de Ismael nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo navegar por estos desafíos. A través de su vida, vemos cómo la identidad puede ser moldeada no solo por nuestras circunstancias, sino también por nuestra relación con Dios y las promesas que Él tiene para nosotros. A pesar de ser marginado, Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de una gran nación. Su historia nos enseña que la identidad no está definida solo por nuestras circunstancias de nacimiento, sino por las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros. A lo largo de su vida, Ismael pudo haber luchado con sentimientos de rechazo y marginación, pero la bendición de Dios le proporcionó una nueva identidad y propósito. Como padre de una gran nación, Ismael encontró un lugar significativo en la historia, no solo como el hijo rechazado de Abraham, sino como un líder y progenitor de un pueblo. Esta transformación en su identidad es un recordatorio de que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios y en su propósito para nuestras vidas. Ismael es un ejemplo de cómo, a pesar de nuestras circunstancias, podemos encontrar nuestra identidad en las bendiciones de Dios y en el papel que Él nos ha asignado en su plan divino. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que luchan con su identidad y su lugar en el mundo, recordándoles que su valor y propósito no están definidos por las opiniones de los demás, sino por la bendición y el llamado de Dios en sus vidas. La historia de Ismael simboliza la lucha por la identidad que muchos enfrentan, especialmente aquellos que se sienten excluidos o marginados. Nos recuerda que nuestra verdadera identidad se encuentra en la relación con Dios y en su plan para nuestras vidas. En un mundo donde la identidad a menudo se define por el estatus social, el éxito material o la aprobación de los demás, la historia de Ismael nos ofrece una perspectiva diferente, que nuestra identidad está enraizada en nuestra fe y en la relación con nuestro Creador. Esta lección es fundamental para aquellos que buscan una identidad sólida y duradera en medio de un mundo cambiante y a menudo superficial. La vida de Ismael nos desafía a mirar más allá de las circunstancias externas y a encontrar nuestra identidad en la fe y en el propósito de Dios para nosotros. Esta identidad basada en la fe no solo nos da un sentido de pertenencia y propósito, sino que también nos fortalece para enfrentar los desafíos y pruebas de la vida con confianza y esperanza. La vida de Ismael nos enseña que, aunque nuestras circunstancias puedan ser desafiantes, es la bendición de Dios lo que finalmente define nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. A lo largo de su vida, Ismael podría haber sido definido por su estatus como hijo rechazado o por su expulsión al desierto, pero en cambio, fue definido por la bendición de Dios que lo convirtió en el padre de una gran nación. Esta redefinición de su identidad es un testimonio del poder de la bendición divina para transformar nuestras vidas y dar un nuevo significado a nuestra existencia. La historia de Ismael nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles, no son el factor determinante en nuestra identidad. En lugar de eso, es la bendición y el propósito de Dios los que realmente nos definen y nos dan nuestro verdadero lugar en el mundo. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que se sienten atrapados por sus circunstancias o que luchan con su identidad, ofreciéndoles esperanza y un recordatorio de que Dios tiene un plan y una bendición para sus vidas que puede cambiarlo todo. La promesa de Dios a Ismael de que sería padre de una gran nación se cumplió a través de sus descendientes, que se convirtieron en un pueblo numeroso y próspero. Esta promesa subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso cuando no forman parte del pacto redentor principal.
La vida de Ismael y la prosperidad de sus descendientes son un testimonio del poder de las promesas de Dios y de su capacidad para llevarlas a cabo a lo largo del tiempo. Aunque Ismael no fue el heredero del pacto, su vida y su descendencia fueron bendecidas de manera significativa, lo que demuestra que Dios es fiel a su palabra y que sus promesas son verdaderas y confiables. Esta lección es crucial para todos los que confían en las promesas de Dios, recordándoles que, aunque el cumplimiento de esas promesas pueda parecer lejano o improbable, Dios siempre es fiel y cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. La historia de Ismael nos ofrece esperanza y confianza en las promesas de Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar, incluso en las circunstancias más desafiantes. La historia de Ismael también nos invita a reflexionar sobre el futuro de las naciones y cómo Dios tiene un propósito para cada una de ellas. A través de Ismael, vemos cómo Dios puede bendecir y prosperar a las naciones, incluso cuando no están en el centro de su plan redentor. La promesa de Dios a Ismael y la prosperidad de sus descendientes nos recuerdan que cada nación tiene un lugar en el plan de Dios y que Él es soberano sobre todos los pueblos y culturas. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde las naciones a menudo se ven en conflicto o en competencia entre sí, y donde es fácil olvidar que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. La vida de Ismael nos desafía a ver el panorama más amplio y a reconocer que Dios está obrando en todas las naciones, no solo en aquellas que consideramos importantes o significativas. Esta perspectiva nos ayuda a comprender la amplitud del plan de Dios y a ver cómo su amor y su gracia se extienden a todas las personas, sin importar su origen o cultura. La promesa de una gran nación a Ismael simboliza la esperanza en el futuro, incluso para aquellos que parecen estar fuera del plan principal de Dios. Su vida nos recuerda que Dios tiene planes de prosperidad y bendición para todos sus hijos y que su propósito para nosotros puede cumplirse de maneras inesperadas. Esta esperanza es fundamental para todos los que enfrentan incertidumbres o desafíos en sus vidas, ofreciéndoles la seguridad de que Dios está obrando en su favor y que su plan para ellos es bueno. La historia de Ismael es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su compromiso de cumplir sus promesas, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Esta esperanza en el futuro es esencial para mantener la fe y la confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y que su plan para nuestras vidas es perfecto. La vida de Ismael nos enseña que cada nación tiene un lugar en el plan divino y que Dios es fiel en cumplir sus promesas a todas las naciones, independientemente de su papel en la historia redentora. Esta lección es especialmente relevante en un mundo globalizado, donde las naciones están cada vez más interconectadas y donde las decisiones y acciones de una nación pueden tener un impacto significativo en otras. La historia de Ismael nos recuerda que Dios está obrando en todas las naciones, no solo en aquellas que están en el centro de la narrativa bíblica, y que su propósito para cada nación es bueno y perfecto. Esta lección nos desafía a ver el mundo a través de los ojos de Dios, reconociendo la dignidad y el valor de todas las naciones y pueblos, y buscando formas de apoyar y bendecir a todos en su camino hacia el cumplimiento del plan divino. El legado de Ismael se extiende más allá de su vida, influyendo en las generaciones futuras. Su historia de fe, resiliencia y la bendición divina ha sido un ejemplo para muchos que enfrentan desafíos similares en la vida. A través de su vida, Ismael mostró una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando enfrentó el rechazo, la expulsión y la incertidumbre. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them.
But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Esta fe y resiliencia son un testimonio poderoso de cómo la confianza en Dios puede sostenernos en medio de las pruebas y dificultades, y de cómo su bendición puede llevarnos a superar cualquier obstáculo. El legado de Ismael es un recordatorio de que nuestra fe no solo afecta nuestras vidas, sino que también tiene un impacto duradero en las vidas de aquellos que nos siguen. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la resiliencia pueden ser transmitidas de generación en generación, influenciando y bendiciendo a otros en su camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que buscan dejar un legado espiritual duradero, recordándoles que su fe y su confianza en Dios pueden tener un impacto significativo en las generaciones futuras. Ismael es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso cuando parece que las circunstancias están en contra. A lo largo de su vida, Ismael experimentó el poder de las promesas de Dios y vio cómo se cumplían de maneras inesperadas y poderosas. Su vida es un recordatorio de que Dios es fiel a su palabra y que su promesa para nosotros es segura, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Este testimonio es especialmente importante para aquellos que están esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, recordándoles que su tiempo es perfecto y que su palabra nunca falla. La vida de Ismael nos desafía a confiar en las promesas de Dios y a mantener la fe en su plan, sin importar las dificultades que enfrentemos. Este testimonio es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y de su capacidad para cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. El legado de Ismael simboliza la fe en medio de la adversidad. Su vida nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y rechazos, la fe en Dios nos sostiene y nos lleva a la bendición. Este mensaje es crucial para aquellos que enfrentan pruebas y dificultades en su vida, recordándoles que su fe en Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo. La historia de Ismael es un testimonio de cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas y darnos la fortaleza y la esperanza necesarias para enfrentar cualquier desafío. Este legado de fe es un recordatorio de la importancia de mantener la fe en Dios, incluso en los momentos más oscuros, y de cómo nuestra fe puede tener un impacto duradero en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La vida de Ismael también subraya el impacto duradero de las promesas de Dios. Su historia nos recuerda que las promesas de Dios no solo afectan a nuestras vidas, sino que también tienen un impacto duradero en las generaciones futuras. A través de Ismael, vemos cómo las promesas de Dios se extienden más allá de una sola vida, afectando a generaciones enteras y cumpliendo su plan divino. Este impacto duradero es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su compromiso con su palabra. La vida de Ismael nos desafía a ver más allá de nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras acciones y nuestra fe pueden tener un impacto duradero en el futuro. Este legado es un recordatorio de la importancia de confiar en las promesas de Dios y de vivir nuestras vidas de acuerdo con su plan, sabiendo que nuestro legado espiritual puede tener un impacto significativo en las generaciones futuras.